Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Cristian Moya y el día de hoy les presentaré el tema de tipos de neumonía. Va. Previo a este video hicimos un video introductorio en donde explicamos las generalidades de las neumonías, mecanismos fisiopatológicos de la neumonía, pruebas diagnósticas y aspectos clínicos de importancia de este tema. ¿Va? Les dejo el link en la descripción por si no vieron ese video. Es importante conocerlo para entender bien este tema. ¿Va? Y también te invito a suscribirte a este canal para que sigas recibiendo contenido médico a través de videos interesantes de medicina y que actives la campanita de notificaciones para que estés al tanto en cuanto subamos nuevo contenido. Sin más que decir, iniciaremos con el tema de, de neumonías. Entendamos que los tipos de neumonía se refieren a síndromes neumónicos, también es conocido como síndromes neumónicos, ¿va? En los síndromes neumónicos, estos van a estar definidos por numerosos aspectos. Vamos a considerar aspectos tanto epidemiológicos, tanto factores de riesgo que se asocien a la predisposición de ciertos patógenos, a los mismos microorganismos que pueden ser característicos de una neumonía y a otros aspectos a considerar como son los aspectos clínicos, aspectos laboratoriales y aspectos radiográficos. Todo esto en conjunto nos va a definir un síndrome neumónico que va a tener características particulares. Iniciando con los síndromes neumónicos, hablaremos de la neumonía adquirida en la comunidad, la cual es el tipo de neumonía más frecuente en nuestra población y que tiene un gran impacto tanto en aspectos de morbilidad como mortalidad. Esta representa la causa más común de muerte a nivel mundial, ¿va? Y esta es precisamente la principal causa de muerte porque afecta a muchos grupos de riesgo o a población de riesgo. Sobre todo va a afectar a personas mayores, ¿va? Que oscilen entre 50 y 70 años de edad. Personas que tengan enfermedades crónico-degenerativas, como puede ser una insuficiencia cardíaca crónica, como puede ser el EPOC, como puede ser el cáncer u otras malignidades. Y como dato importante aquí es que del total de pacientes que desarrollan neumonía adquirida en la comunidad, el 58 a 89% tienen como antecedente patológico la presencia de una enfermedad crónico-degenerativa. También existen otros factores de riesgo como los estados de inmunosupresión, como pueden ser los pacientes con VIH, pacientes que reciban terapia inmunosupresora, por ejemplo con corticoides o con otros fármacos como inhibidores de TNF-alfa, pacientes asplénicos o pacientes con neutropenia. También mencionar aquí que la neumonía adquirida en la comunidad no existe una estación tal cual que defina una mayor prevalencia de esta enfermedad, sino que depende meramente del tipo de patógeno que estemos hablando para el desarrollo de esta neumonía. Por citar algunos ejemplos, el neumococo, que es la causa más frecuente de neumonía adquirida en la comunidad, tiene una mayor frecuencia a mitad de invierno e inicio de primavera. Sin embargo, otros patógenos como Legionella son más frecuentes en verano, ¿va? Las manifestaciones clínicas de un paciente con neumonía adquirida en la comunidad se van a clasificar en dos tipos, o dos tipos de síntomas. Síntomas clásicos y síntomas no respiratorios asociados. En síntomas clásicos vamos a encontrar la tos como uno de los síntomas más frecuentes, dolor torácico, temblor y hemoptisis. Síntomas no respiratorios asociados, fatiga, anorexia, sudoración, náusea y taquipnea, la cual va a ser más frecuente en ancianos. Cabe mencionar que hablar de las manifestaciones clínicas va a depender de numerosas circunstancias, como puede ser la misma susceptibilidad del paciente, el tipo de patógeno que estemos hablando y también la edad del paciente, ¿va? Todo esto va a definir el tipo de síntomas que pueda presentar el paciente y algunas variabilidades que estos puedan tener, ¿va? Pero en general, pues estos son los síntomas más comunes en pacientes con neumonía. Hablando de los patógenos de neumonía adquirida en la comunidad, estos se van a clasificar en dos tipos, neumonía típica y neumonía atípica, o patógenos típicos y patógenos atípicos. Dentro de la neumonía típica, los más frecuentes van a ser el neumococo, también conocido como Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Staphylococcus aureus. De estos tres, el más frecuente, sin duda alguna, va a ser Streptococcus pneumoniae, ¿va? Y dentro de la neumonía típica, citamos los más importantes que son Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae y Legionella pneumófila, así como virus respiratorios como puede ser virus de la influenza tipo A, tipo B, virus de parainfluenza, metaneumovirus humano, coronavirus, que en la actualidad es de las más frecuentes a nivel global, entre otros, virus sincitial respiratorio también.
También va a depender de la susceptibilidad que tenga el paciente, ¿va? En, en pacientes que estén en estado de inmunosupresión o pacientes con VIH particularmente, va a ser muy frecuente la infecciones por neumocistis o micobacterias no tuberculosas. Mencionar también aquí que dentro de las neumonías atípicas, muchos las consideran como neumonías poco frecuentes. La realidad es que hasta un tercio de los pacientes con neumonías que hay en la comunidad corresponden a virus. Entonces no se vayan a confundir con que una neumonía típica es rara. Es bastante frecuente en nuestra población y tiene una, un alto impacto en la salud. Tan solo el coronavirus pertenece a una neumonía típica y esta ha representado un gran problema a nivel global en todos los aspectos. Bueno, esta clasificación que les dije, mencioné los patógenos más frecuentes de cada uno, neumonía típica y neumonía típica. Sin embargo, hay más patógenos asociados. Por ejemplo, en neumonía típica podemos citar otros ejemplos, como son Francisella tularensis, eh, Clamidia psittaci, si hay exposición a aves, o Coxiella burnetii, por citar algunos. También algo importante aquí es que en aproximadamente un tercio de los casos de las neumonías adquiridas en la comunidad, más de un patógeno va a ser identificado, ¿va? Más comúnmente se asocia a la coexistencia de una infección viral con una infección bacteriana, ¿va? No les sorprenda que en la práctica vayan a encontrar un paciente que inicialmente inició con una neumonía por influenza, una neumonía típica, y que tras pasar una semana desarrolle una neumonía bacteriana por Staphylococcus aureus. Si se fijan, pues existen ciertos patógenos que se asocian o que aumentan la susceptibilidad hacia otros patógenos. Ahora hablaremos de un apartado especial de la neumonía adquirida en la comunidad, que es esta en la población adulta mayor, ¿va? Esta, sin lugar a dudas, representa la principal causa de muerte en la población adulta o es una de las principales causas de muerte en la población adulta. Aquí lo que vamos a encontrar característico es que los síntomas clásicos de una neumonía van a ser diferentes en la población adulta. Prácticamente los síntomas no respiratorios pueden ser los hallazgos clínicos predominantes en esta población. Si se fijan, habíamos mencionado anteriormente que lo clásico de una neumonía es fiebre, tos, disnea, dolor torácico. En la población adulta esto va a cambiar. Lo más frecuente es que dentro de los signos se encontremos la taquipnea hasta en un 65% de los pacientes, pero vamos a encontrar más que nada síntomas inespecíficos que si no somos muy meticulosos en esta parte, pues podemos pasar por alto y diagnosticar al paciente con otra etiología más no neumonía. Dentro de los síntomas que vamos a encontrar más frecuentes en la población adulta van a estar disminución en el estado funcional, debilidad generalizada, cambios útiles en el estado mental, anorexia y dolor abdominal. ¿Ok? Síntomas inespecíficos. Hablando de los patógenos asociados a una neumonía adquirida en la comunidad en la población adulta, los más frecuentes van a ser virus respiratorios y Streptococcus pneumoniae. En virus respiratorios ya habíamos mencionado algunos. Encontramos influenza tipo A y B, parainfluenza, metaneumovirus humano, virus sincitial respiratorio y coronavirus, que en la actualidad pues se sabe que es bastante frecuente. Hablando de bacterias, el neumococo sigue siendo la causa número uno de neumonía adquirida en la comunidad. Hemófilos influenzae es otra que en el pasado sí era bastante frecuente. Sin embargo, en la actualidad, tras el uso de vacunas, tanto para hemófilos influenzae como neumococo, ha hecho que estos dos patógenos disminuyan, ¿va? Sin embargo, pues también depende del tipo de país que estamos hablando. En países desarrollados, estas dos agentes sí han disminuido bastante, pero en países en desarrollo siguen en alto su incidencia. También podemos encontrar bacterias gram negativas y anaerobias, las cuales se asocian más a neumonía por aspiración. Legionela, en caso de que el adulto mayor presente una neumonía severa, tenemos que sospechar en Legionela. Mycoplasma pneumoniae es otra causa y clamidia. Y mencionar también que en la población adulta existe una mayor predisposición a aspiración, a neumonía por aspiración. ¿Ok? Más adelante veremos por qué. Eh, También existe otro término llamado neumonía adquirida en la comunidad severa, ¿ok?
Esto es relativamente frecuente en este tipo de pacientes. Hasta un 10% de los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad desarrollan un estadio severo o una gravedad severa. Y esta va a estar definida porque se presente una admisión del paciente a una terapia intensiva, ya sea porque el paciente esté chocado, que tenga presencia de shock, y que éste necesita vasopresores, o que tenga una insuficiencia respiratoria que requiera ventilación mecánica. Estas son las dos circunstancias que definen una neumonía adquirida en la comunidad severa. Presencia de shock que necesite vasopresores o insuficiencia respiratoria requiriendo ventilación mecánica. Los factores de riesgo para que esta entidad se vuelva severa son edad avanzada, presencia de comorbilidades significativas como los factores de riesgo que ya les mencioné, estados de inmunosupresión y alteración del estado de conciencia, y asilos, que el paciente viva o conviva mucho en asilos. Los patógenos asociados siguen siendo neumococo, Staphylococcus aureus, Legionella neumófila, ¿sí? Legionella neumófila, a pesar de ser una causa de neumonía atípica poco frecuente, cuando ésta se presenta, o bueno, más bien cuando encontremos una neumonía severa, también debemos de sospechar de Legionella neumófila, siempre y cuando el paciente pues tenga antecedentes o factores de riesgo que se asocien a esta bacteria. Bacilos gram negativos también, especialmente Klebsiella pneumoniae, y Haemophilus influenzae son los patógenos que mayormente se asocian a una neumonía severa. También existe otro concepto que es neumonía asociado al cuidado de la salud. Esta va a estar definida como una neumonía desarrollada en pacientes que han sido hospitalizados por 2 o más días dentro de 90 días de la infección desarrollada, pacientes atendidos en hospitales o clínicas de hemodiálisis, pacientes que reciben terapia antibiótica por vía intravenosa, que requieran cuidado de heridas, quimioterapia desde casa, residentes de instalaciones de larga duración o asilos. Si se fijan, este tipo de neumonía se asocia a aquellas personas que reciben un servicio de salud, ya sea de forma temporal o que estén en constante exposición con este tipo de servicios de salud, ¿ok? Aquí los pacientes no es que estén hospitalizados todo el tiempo, sino que requieren citas frecuentes en los hospitales o ya sea en una clínica, en un laboratorio, o el otro factor que ya mencioné aquí, que eh, se encuentran en instalaciones de larga duración, asilos, son los factores que se asocian a esta entidad. Y otro de los factores que también se asocia a esta entidad de neumonía asociada al cuidado de la salud va a ser patógenos que estén relacionados a un aumento en la resistencia bacteriana o en la resistencia a antibióticos, ¿sí? Los patógenos asociados a esto son bacilos gram negativos, el más frecuente va a ser Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus, meticilin resistente. Estos dos patógenos en particular son agentes que son resistentes a la antibioticoterapia y es otro criterio para que sea considerada esta neumonía. Por citar algunos otros ejemplos está el neumococo, nuevamente, y patógenos mixtos aerobios y anaerobios. Ahora hablaremos de los patógenos atípicos. Un patógeno atípico va a ser aquel patógeno que genere una clínica ligeramente diferente a lo que vendría siendo una neumonía típica. Es común que, por ejemplo, en los pacientes con neumonía típica, estos no presenten producción de esputo o este sea menor en comparación con los pacientes típicos o no presenten mucha expectoración. Es otro hallazgo que podemos encontrar. También los podemos clasificar o podemos definirlos por tener diversos hallazgos radiográficos que los difieran de una neumonía típica. Generalmente los patógenos atípicos eh, generan infiltrados u opacidades bilaterales difusas, como es en el caso de los virus. Y otro de los parámetros que vamos a utilizar para definir un patógeno atípico es que estos suelen responder de una forma diferente a la antibioticoterapia que se utilizaría en una neumonía típica o a los agentes asociados a la neumonía típica. Vamos a mencionar algunos ejemplos de patógenos atípicos. Tener en cuenta que de estos patógenos atípicos pueden ser desde bacterias, virus, hasta hongos, infecciones fúngicas.
Hablando de algunas bacterias que pues vamos a enfocarnos más en esto, tenemos a Mycoplasma pneumoniae. Esta bacteria es un microorganismo que afecta más que nada a la población juvenil, niños mayores de 5 años, adolescentes y adultos jóvenes menores de 40 años son los principales afectados. También la población de riesgo, al igual que la juventud, van a ser adultos jóvenes que convivan o sí, que residan en bases militares, estudiantes de colegios o marina. En sí, adultos jóvenes que convivan con otros adultos jóvenes en lugares cerrados, como pueden ser estos ejemplos. El cuadro clínico va a estar dirigido más que nada a una clínica en la cual se involucren las vías respiratorias superiores. El primer hallazgo que vamos a encontrar va a ser el dolor de garganta, síntomas auditivos hasta en un tercio de los pacientes, fiebre, malestar, rinitis, cefalea y tos no productiva. Si se fijan, va más que nada ligado a vías respiratorias superiores. Sin embargo, si esta se llega a presentar en la población adulta, en la población adulta mayor, puede ser un gran problema y complicarse generándonos cuadros severos. Eh, en hallazgos clínicos vamos a encontrar, o laboratoriales vamos a encontrar una leucocitosis mayor a 10,000 células por milímetro cúbico hasta en un 20% de los pacientes. Suele ser un hallazgo poco frecuente, por decirlo así. Elevación de tasa de velocidad de sedimentación hasta en un 25% de los pacientes. Infiltrados irregulares uni o bilaterales en uno o más segmentos, sobre todo lóbulos inferiores. Son los hallazgos que podemos encontrar. ¿Va? Después tenemos otro patógeno, Chlamydia pneumoniae. Este representa del total de las neumonías adquiridas en la comunidad entre el 6 y 20% del total. Se suele presentar más que nada en adultos, en un 50%. Y el cuadro clínico, si se fijan, va a ser muy frecuente, va a ser muy parecido al anterior, Mycoplasma pneumoniae. Esta va a producir síntomas leves o incluso los pacientes pueden cursar asintomáticos. Eh, como hallazgos Como los primeros hallazgos, también vamos a encontrar al dolor de garganta y cambios de voz, todos después de días o semanas de iniciar la infección. Y algo importante aquí es que este patógeno se va a asociar a exacerbaciones de POC y de asma. También podemos encontrar infecciones extrapulmonares asociadas a este patógeno, aunque no suelen ser tan frecuentes, se pueden asociar. Vamos a encontrar algunas como otitis, sinusitis, pericarditis, miocarditis y endocarditis. Y algo importante aquí a considerar eh, si se realizan pruebas diagnósticas de este patógeno, se podrán dar cuenta que este patógeno es un patógeno intracelular. Por medio de tinción de Gram no lo podremos identificar, ya que este pues vive dentro de las células. ¿Va? Tenemos otro patógeno atípico como es Legionella. Eh, Esta bacteria va a ser una bacteria intracelular que se va a encontrar entre el top 3 y 4 de organismos que causan neumonía severa que necesitan cuidado intensivo. Existen numerosos serogrupos de Legionella. El más frecuente va a ser el serogrupo tipo 1, ¿sí? Y mencionar que dentro de los tipos de Legionella neumófila va a ser el que cause hasta un 90% de las neumonías por Legionella, ¿va? Siendo de esta Legionella neumófila el serogrupo tipo 1 el más frecuentemente asociado y el que puede ser detectado a través de- del antígeno urinario. La vía de entrada de este patógeno va a ser por aerosoles, por agua o suelo húmedo contaminado. Y actualmente también se ha considerado la broncoaspiración como una vía de entrada para este patógeno. Sin embargo, pues esto es lo más frecuente. Agua o suelo contaminado por medio de inhalación. Los factores de riesgo que pueden predisponer a una mayor severidad con este microorganismo va a ser el hecho de fumar, tener enfermedades crónicas como el EPOC y estados de inmunosupresión. El cuadro clínico va a ser malestar general, mialgias, cefalea, tos no productiva y algo muy importante es que cuando una persona desarrolla legionela, la progresión es rápida de los síntomas pulmonares. Pueden tener ciertos hallazgos radiográficos que evolucionan a una velocidad alta. Y fiebre alta también es otro signo. También podemos hallar
ciertos datos extrapulmonares que nos harían pensar en este patógeno. Este patógeno sobre todo afecta el estado mental y puede dar alteraciones gastrointestinales como diarrea, ¿va? Pero también tenemos otros hallazgos como puede ser cefalea, bradicardia, elevación de enzimas hepáticas, hipofosfatemia, hiponatremia, lactato deshidrogenasa elevada y creatinina elevada. Siempre que tratemos un paciente con Legionela, tenemos que también corregir sobre todo las alteraciones hidroelectrolíticas que nos puede dar este patógeno. Bien, ahora hablaremos de otro tipo de neumonía, que es la neumonía por aspiración. Ya hablamos de los patógenos atípicos y de la neumonía adquirida en la comunidad. Ahora hablaremos de neumonía por aspiración. Esta, si bien es un subtipo de la neumonía adquirida en la comunidad, representa hasta el 10% de los casos totales de este tipo de neumonía y, eh, y hasta el 30% de los casos de neumonía asociada al cuidado de salud. La neumonía por aspiración tiene diversos factores de riesgo que pueden hacer que el paciente broncoaspire. De los más frecuentes van a ser alteraciones del estado de conciencia, que pueden estar inducidos por drogas, por alcohol, eh, ya sea que el paciente ya sea que el paciente tenga una edad avanzada, eh, factores que hagan que el paciente convulsione, como la epilepsia. Todo esto va a estar asociado con una mayor predisposición a neumonía por aspiración. Aquí se encuentran algunos otros ejemplos que podríamos mencionar aquí. Ya habíamos hablado de las convulsiones, el alcoholismo y drogas, pérdida de conciencia, traqueostomía, siempre y cuando se afecte alguna porción del tracto digestivo, del tracto gastrointestinal, puede ser también un factor de riesgo para neumonía por aspiración. Y manipulaciones dentales recientes, dado que esto hace que parte de la microbiota que se encuentra aquí pueda ingresar más fácilmente al organismo. Y además porque normalmente los pacientes cuando se les hace manipulaciones, estos pasan por un proceso de sedación. Ahorita regresaremos a este punto, pero mencionar aquí que todos estos factores de riesgo eh, aumentan la probabilidad de desarrollar este tipo de neumonía. ¿Qué va a pasar aquí? Cuando un paciente broncoaspira y libera su contenido gastrointestinal o contenido ácido, este contenido ácido es perjudicial para el parénquima pulmonar. En general, pues genera un daño pulmonar que se ve manifestado por inflamación. Una vez que este contenido ácido llega a los pulmones, se liberan citocinas proinflamatorias como puede ser TNF-alfa e interleucina 8, que esta particularmente es un agente quimiotáctico, y esta quimiotaxis favorece el reclutamiento de neutrófilos a pulmones, lo cual exacerba la inflamación de este tipo de pacientes. Además, este mismo contenido ácido puede generar una neumonitis química, por el hecho de que de que las sustancias gastrointestinales son ácidas, generan neumonitis química, generan inflamación. A su vez, cuando una persona broncoaspira, eh, estos pacientes transportan microorganismos que son parte de la microbiota bucal o del tracto gastrointestinal. Aquí podemos encontrar tanto microorganismos anaerobios como aerobios. En microorganismos anaerobios citamos algunos ejemplos como son bacteroides, porfiromonas, Prevotella melaningogénica, Fusobacterium y cocos gram positivos anaerobios. En patógenos aerobios va a depender de si esto es en una neumonía adquirida en la comunidad o una neumonía nosocomial. En neumonía adquirida en la comunidad tenemos especies de Streptococcus y Haemophilus influenzae, y en neumonía nosocomial a bacilos gram negativos, sobre todo Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus. Todos estos patógenos van a ingresar a, a las vías respiratorias inferiores y pueden generarnos daños severos que puedan complicar al paciente. Y bueno, ya mencionamos la neumonitis química producida por el mismo contenido ácido.
Por las bacterias estas pueden generar una neumonía por aspiración bacteriana, o si el contenido es muy espeso, puede haber obstrucción bronquial secundaria a esta aspiración. Ya habíamos mencionado los factores de riesgo. Todo esto favorece el riesgo de infecciones, sobre todo por anaerobios en las vías respiratorias inferiores. Normalmente, cuando un paciente broncoaspira y pues tiene una neumonía por aspiración, hay ciertos hallazgos que nos pueden hacer sospechar de esta entidad, como puede ser el desarrollo de abscesos. Sobre todo los abscesos son provocados por anaerobios o por la presencia de empiema, que es prácticamente pus en los pulmones. Tenemos otro tipo de neumonía, es la neumonía eosinofílica. Esta neumonía eosinofílica puede ser tanto por causas infecciosas como por causas no infecciosas. La neumonía eosinofílica infecciosa generalmente se relaciona con el síndrome de Leffler. Este síndrome de Leffler va a consistir en eosinofilia pulmonar con infiltrados pulmonares periféricos que son transitorios y con síntomas mínimos, ¿ok? Un paciente con síndrome de Leffler generalmente no avanza a estadios severos. Y otro dato característico va a ser la eosinofilia en sangre periférica. Lo que va a pasar en este síndrome es que normalmente se asocian parásitos y otros patógenos asociados que hacen que estos patógenos, para fin de que cumplan su ciclo biológico, tienen que emigrar al pulmón y ahí desarrollarse. Pasan por los alveolos capilares, estos se destruyen, se rompen, y esto a fin de cuentas hace que se desarrollen mecanismos de hipersensibilidad mediada por anticuerpos, sobre todo IgE, perdón, y esta IgE favorezca la migración de eosinófilos hacia los pulmones, en general a la sangre periférica. Los patógenos asociados a este síndrome de Leffler son Ascaris lumbricoides, Strongyloides stercularis e infecciones por anquilostoma, por citar a los patógenos más frecuentes, aunque existen más, ¿va? Entonces tengamos en cuenta esto. Estos patógenos viajan al pulmón para fin de que cumplan su ciclo biológico, y este ciclo biológico, pues a fin de cuentas, altera las estructuras pulmonares, sobre todo alveolos, que hace que se activen mecanismos de hipersensibilidad mediada por anticuerpos. Y si se fijan, se generan infiltrados pulmonares periféricos, como pueden ver en la imagen. Y esos suelen ser transitorios y el paciente presenta, en el paciente hay presentación clínica mínima. Por otro lado, en la neumonía eosinofílica de causa no infecciosa tenemos otros factores como pueden ser las alergias a drogas, la sarcoidosis, leucemia eosinofílica, enfermedad de Hodgkin, síndromes paraneoplásicos y neumonitis por hipersensibilidad, por citar algunos. Ahora hablaremos de la neumonía intrahospitalaria, ¿ok? Es decir, la neumonía que se adquiere dentro de un hospital. Esta es muy importante porque es el segundo tipo de infección nosocomial más común y que se va a asociar a una alta morbilidad y mortalidad en los pacientes. Es muy significativo. Existen numerosos factores de riesgo que pueden predisponer a un paciente a desarrollar esta entidad. Los factores de riesgo se dividen en relacionados al paciente y relacionados al control de salud por parte del personal médico o personal de salud en general. Hablando de los factores de riesgo relacionados al paciente, tenemos prácticamente los mismos que mencionamos en las diapositivas anteriores: edad avanzada, mayor a 70 años, una enfermedad subyacente severa, malnutrición, coma, acidosis metabólica y comorbilidades como son el EPOC, alcoholismo, azoemia y disfunción del sistema nervioso central. ¿Ok? Relacionadas al control, tenemos falta de higiene en manos y uso de guantes, presencia de fomites o sí, cualquier objeto que pueda transportar patógenos, uso de equipo respiratorio contaminado, cirugía y soporte ventilatorio. Soporte ventilatorio. Sin lugar a duda, el soporte ventilatorio, o bueno, la ventilación mecánica, por decirlo así, es el factor de riesgo que mayormente se asocia a una neumonía intrahospitalaria. Los patógenos asociados a una neumonía intrahospitalaria
veremos que son diferentes bueno, la mayoría de estos patógenos también se pueden asociar a una neumonía adquirida en la comunidad, pero eh, con una menor incidencia. Por decirlo así, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae, que en neumonía adquirida en la comunidad son de los más frecuentes, aquí pues solamente es de un 5 a 15%. Aquí los patógenos que mayormente se van a asociar a una neumonía intrahospitalaria van a ser los bacilos gram negativos aerobios, hasta en un 50-60% de los casos, sobre todo del género de enterobacterias, ¿va? Dentro de estos, Klebsiella pneumoniae, E. coli, Serratia marcescens y Acinetobacter y Enterobacter son algunos, y Pseudomonas aeruginosa. Mencionar aquí que dentro de las enterobacterias, Klebsiella pneumoniae y, y Pseudomonas aeruginosa son los que mayormente se asocian. También tenemos otros patógenos como Staphylococcus aureus, hasta en un 3 a 40% de los pacientes, y los otros, y el neumococo y Haemophilus influenzae en menor porción, de un 5 a 15%. Legionella neumófila también se puede asociar a este tipo de neumonía. Siempre debemos de sospechar de esta entidad cuando el paciente presente una neumonía severa o cuando existan factores de riesgo relacionados, como pueden ser em, agua potable hospitalaria contaminada por este patógeno. Y virus respiratorios, como los ya mencionados, también se pueden asociar a una neumonía intrahospitalaria. Finalmente hablaremos de la neumonía en pacientes con VIH. Este tipo de neumonía eh, suele asociarse a numerosos factores de riesgo. Sin embargo, el factor que más va a predisponer a patógenos en esta entidad va a ser el conteo de CD4 bajos. El conteo del linfocito CD4 bajo va a ser el principal factor de riesgo que nos va a predisponer a numerosos patógenos. También existen otros factores de riesgo como son el uso de drogas intravenosas, el hecho de fumar, la edad avanzada y la falta de terapia antirretroviral. Pacientes que no se atienden adecuadamente por VIH pueden desarrollar más fácilmente infecciones como la neumonía. Y una falta de profilaxis antineumocitis, ¿va? Y vamos a tener que, dependiendo del conteo de CD4, va a ser la predisposición a cierto tipo de patógenos. En general, cuando los CD4 están por debajo de 200 células por milímetro cúbico, hay un mayor riesgo de tuberculosis diseminada y de neumocistis Yerobechi. Si los CD4 oscilan entre 50 y 100, hay mayor predisposición a infecciones fúngicas y micobacterias no tuberculosas diseminadas. Cabe aclarar aquí que eh, las infecciones fúngicas suelen ser de los agentes más frecuentes en neumonía en pacientes con VIH. Sin embargo, en países en desarrollo, Mycobacterium tuberculosis es el principal patógeno pulmonar en este grupo de pacientes. Y las infecciones fúngicas, como son criptococosis, histoplasmosis, blastomicosis y coccidioidomicosis, también juegan un papel importante en esto. También en numerosos estudios se han demostrado que la incidencia por Pseudomonas aeruginosa y Staph aureus ha aumentado en los últimos años en pacientes con VIH. Por mi parte ha sido todo. Espero que esta exposición les haya sido de utilidad. Si tienen dudas del tema, pueden preguntarlas a través de los comentarios. No olviden suscribirse y compartir el video y hasta luego. Eh, Más o menos en 1 o 2 días tendrán la tercera parte del tema de neumonías. Aquí hablaremos del abordaje diagnóstico y del manejo terapéutico de la neumonía. Hasta la próxima y bye.